salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa. No te quedes en casa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Comenzamos Mejor Salí hasta las 19 por Radio Independencia AM 1160 y radioindependencia.com.ar con Romina en la operación técnica y puesta en el aire para acompañarte, para hacer el aguante, para compartir una hora de actualidad, poquito de música, entrevistas, testimonios, hoy con una visita muy especial y a mi izquierda, hoy está a la izquierda, la compañera Mariana Cisneros. ¿Cómo va? Todo bien, ¿cómo están todos? Hola a todos. Bueno, esperemos pasarla lindo. Hoy vine relajada, un poquito menos tira piedra. Hoy. Bueno, sí. Me están pidiendo que te acerques bien al micrófono para que se escuche. Ahí. Yo sé que gritás, pero igual para que se escuche mejor. Listo, ¿está bien ahí, doctor? Bajemos el micrófono. ¿Ahí? Ahí estamos. Ah, viste, ahí, porque ¿bien? Yo conozco el mío, no lo conozco. Ah, ahí bueno, se escucha. Viste que cada uno con su micrófono. Ah, ¿usted tiene micrófono propio? Sí, claro. Qué nivel, sí. Qué nivel. Y nuestras vías de comunicación, a ver, para recordar. Bueno, si quieren salir al aire, el 4225-5951, 4225-5951, y si no, nos mandan un WhatsApp al 15 65 60 29 37. Así que hoy está más tranquila. Hoy viene tranquila, relajada, está mi nieto en casa, estoy feliz. Violencia Rivas no viene hoy. Hoy no vino violencia, ¿no? Muy bien. Una hora de actualidad local, provincial, nacional, y hoy con una visita muy especial, lo tenemos en nuestro estudio, a un dirigente peronista, eso es importante, que sea peronista. Es importante, social, político. Estamos hablando de Agustín Valladares. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, muy contento de estar acá, de estar en esta hermosa radio, en este hermoso piso. Comentaba anteriormente que en este mismo estudio tuve la suerte, la oportunidad de también hacer radio ya hace bastantes años, hará más o menos 8 años, 8, 9, 7 años por ahí, así que nos llevamos la mejor de las impresiones de haber participado en este hermoso estudio. Muchísimas gracias por la invitación. No, a vos por venir. Exacto, la verdad que es una radio donde podemos trabajar libremente, donde nunca nos han dicho decí esto o no digas lo otro. Si no, no estaríamos acá. Vos obviamente. Así que te queremos agradecer por venir. Nos vas a dar tu mirada respecto a lo que está ocurriendo en Lanús. Muy bien. Nos vas a hablar de la Universidad de Lanús también. Bueno. Y de algunos proyectos que están ahí dando vuelta y que son interesantes. Vamos a hablar del tema ambiental también en Lanús, el tema de los basurales, un tema que nos preocupa y del cual ya hemos hablado. Sí, muchas veces. Bueno, esto y mucho más hasta las 19, también saludamos a Graciela. Hoy me dijo la experiencia que tiene en medio de comunicación y yo como medio me achiqué. Yo digo, ¿yo qué hago hablando? Me contó las cosas que estuvo haciendo y yo digo, ¿y yo qué hago acá? No, pero usted es un grosso, Néstor, por favor. Pero yo me digo, yo me estaba por ir ya. Yo me estaba por ir y digo, ¿yo qué hago acá? Bueno, Argentina, país generosa. Bueno, a ver, después quiero que me hable de trajo machete, ¿no? No, yo sabe que todo de memoria. Ah, bueno, porque se conoció ayer la inflación del INDEC. No, pero de eso ni me fijo yo, Néstor, por favor, no me empiece a amargar de ahora, de eso hable usted. A mí no me amargue más. Bueno, vamos a empezar hablando de la actualidad de Lanús. Bueno, Agustín, vos conocés Lanús, recorrés los barrios. Nosotros, más allá que tratamos de ponerle buena onda al programa, nos preocupa mucho y uno va hablando con los vecinos, con los comerciantes, con los trabajadores. Y la verdad que el panorama a nosotros nos parece cada vez más preocupante. No sé cuál es tu mirada respecto a lo que está sucediendo aquí en los barrios de Lanús, respecto a todo el tema social. No sé cómo lo ves vos. Sí, coincido, la situación es muy complicada. Por supuesto que hay que ponerle buena onda, ¿no? Arturo Jaureche planteaba que los pueblos tristes no vencen y que eso es lo último que tenemos que perder, porque en definitiva es lo que nos permite poder seguir peleando por nuestros sueños y por esta idea de soñar colectivamente para construir grandes transformaciones. La realidad es muy complicada desde un montón de puntos de vista. Vos recién mencionabas, ¿no?, los nuevos números de inflación que dio a conocer el INDEC, que en realidad eso es una cristalización de un modelo económico y político que se viene llevando adelante desde el 10 de diciembre del 2015, que tiene como objetivo fundamental beneficiar
a las grandes corporaciones, a los mercados corporativos que responden a los intereses transnacionales, y eso va en un claro detrimento y en deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, y de los sectores medios y de las personas que apuestan por nuestro país, por nuestra provincia y por nuestro distrito. Hablamos de los comerciantes, de los que llevan adelante también las pequeñas y medianas empresas, y ni que hablar de los sectores más populares, ¿no? Nosotros siempre decimos que ante cualquier ahogamiento de la economía, que eso va decantando en diferentes consecuencias, entre ellas las consecuencias negativas en materia social, siempre los que pagan en mayor medida son los que menos tienen, ¿no? Y los que menos tienen en nuestra ciudad, en nuestro conurbano y en nuestra provincia y en nuestro país son además los que viven en los barrios más humildes, donde además de tener un deterioro en el ingreso del bolsillo de cada trabajador o cada trabajadora, se le suma la falta de una política pública que permita vivir dignamente, ¿no? La falta de obra pública, la falta de una urbanización seria. Entonces son demasiados vértices, digamos, que se van juntando y van generando un combo explosivo que realmente ya nos aguanta, es un sistema que ya nos aguanta. Cuando vos decís que es el resultado de un modelo, yo a veces me quedo pensando, ¿es un resultado intencional o es un resultado no querido? ¿Les está saliendo mal o vinieron a esto? Yo creo que es un poco y un poco. ¿Por qué? Porque en principio, el que encabeza este proyecto político es Mauricio Macri, un viejo apellido conocido que siempre ha respondido a los intereses que justamente no son los intereses de los que todos los días la pelean, de los trabajadores, de los que laburan. Entonces ya de por sí, con su gabinete y entendiendo también a qué intereses económicos responden, indudablemente lo que vinieron a hacer es, entre otras cosas, a construir la desintegración nacional para integrarse, y lo digo entre comillas, al mundo, pero por supuesto que esa integración en el globo lo hace de Argentina desde un lugar muy secundario que no es nada beneficioso en función de poder volver a construir pisos de derechos y de dignidad para todos los trabajadores y los sectores, digamos, populares en general. Pero por otro lado, ¿por qué digo también que también hay fallas en su modelo económico, en su modelo político y en su consecuencia en modelo económico? Porque vinieron en el nombre de ser la nueva derecha, la nueva expresión política. Por primera vez en la historia argentina la derecha llegó al gobierno a través del voto popular. Construyeron, digamos, una estafa y un engaño muy grande hacia todos los ciudadanos y las ciudadanas, digamos, de nuestro país. Pero esa nueva derecha, esa nueva forma de hacer política, que tiene consigo mismo este objetivo político que es desintegrar nacionalmente, pero evidentemente falló, porque a los 2 años de tener una gestión que viene a plantear que era la nueva forma de construir una política más moderada, el gradualismo, etcétera, vuelven a la receta clásica, neoliberal y prácticamente ya en desuso de todas las economías mundiales, como es el Fondo Monetario Internacional. Cuando Mauricio Macri plantea que se vuelve el Fondo Monetario Internacional, ahí mismo se evidencia la falencia y el déficit y el fracaso político-económico, ¿no? Porque en 2 años fueron a la receta clásica, a la receta más tradicional de estas políticas corporativas, de estas políticas con unas grandes connotaciones, digamos, buitres, que vienen a hacer todo lo que ya hicieron en la Argentina y en otros países del mundo. Agustín Valladares, aquí en los estudios de Radio Independencia, hablaba del discurso engañoso, de promesas falsas, de inflación. ¿Qué decía Mauricio Macri hablando de la inflación allá por el año 2015? A ver, era fácil, ¿no? Muy fácil. A ver si Mauricio, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema.
Vos sabés que en este preciso momento Mauricio Macri está dando una conferencia de prensa. Mira. Sí. Nosotros no estamos allá, pero vamos a hacer de cuenta que estamos allá. Y yo le pregunto en este momento a Mauricio Macri, el señor presidente de la Nación. Mauricio, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que haya inflación? Ahora que sos presidente, decime. Y yo quiero que los argentinos lo tengan claro, porque yo veo encuestas que dicen que creen que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. A este bloque le podríamos llamar a confesión de partes. Sí, relevo de prueba, sí señor. Sí, señor. Bueno, la inflación es claramente un tema y que golpea principalmente a los que menos tienen. La inflación ya de este año ya llega al 16% y las paritarias que ofreció el gobierno para todo el año es del 15%. Sin embargo, no llama a paritarias. Totalmente, y ni que hablar con sectores tan sensibles como es el sector de la educación y sectores que son claves y centrales para la construcción de un país competitivo, soberano y que pueda tener una inserción mundial desde otro lugar y no desde el lugar como hoy en día lo profundizó Mauricio Macri, que es el patio trasero de las grandes corporaciones, ¿no? También yo quisiera plantear una cuestión en relación a todo esto lo que venimos charlando, lo que venimos discutiendo, porque los que hacemos política, además de opinar y de quizás profundizar diagnósticos en relación a lo que está sucediendo en el país y a las falencias naturales y evidentes, digamos, del gobierno nacional, tenemos que pensar nosotros cuál es la propuesta que podemos llevar adelante. Tenemos que hacer un serio diagnóstico y una seria autocrítica, sin machacarse, sin culpabilizar, sin levantar el dedo y mucho menos usar el traicionómetro, sino para poder también reconstruir un espacio político y social que vuelva a enamorar, que vuelva a interpretar, que vuelva a empatizar. Hay un texto, yo a García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que para mí es uno de los intelectuales más importantes del mundo hoy en día, muy obturado también por los grandes tanques de pensamiento de eurocentristas y sobre todo sajones, etcétera. Pero él tiene un planteo que hace como si fuera una especie de parábola, ¿no? Que habla del vaso y la piedra, que es muy, muy visual. Él dice, nosotros tenemos un vaso en la mano y de buenas a primeras recibimos un piedrazo y nuestro vaso se rompe en 1000 pedazos. Ahora, nosotros podemos estar mucho tiempo en plantear, bueno, ¿de dónde viene esa piedra? ¿Quién la tiró? ¿Cuál era la intención de esa piedra? Pero también lo que nosotros tenemos que poder pensar es cuáles fueron las fragilidades y las debilidades de ese vaso para que haya sido roto por esa piedra. Entonces, yendo, digamos, al plano político, nosotros también tenemos que analizar cuáles fueron nuestras falencias como modelo político y económico, que dejamos de representar indudablemente a muchos sectores, que dejamos de enamorar, y que hoy en día la sociedad, que, Mauricio Macri ganó en gran parte por el voto de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, que nadie votó para vivir esta realidad. Por eso yo planteaba que fue una gran estafa electoral. Pero el desafío está por delante, ¿no? El desafío está cómo desde los diferentes lugares, por ejemplo, donde se permite la reflexión, el ida y vuelta, el cambio de palabras, poder ir permitiendo, ir generando diferentes escenarios para volver a recomponer este campo popular que indudablemente nosotros tenemos que poder hacer. Porque hoy en día la política argentina, el campo popular, y ni que hablar del peronismo, que tiene un rol preponderante en una herramienta que apunte a la liberación y que apunte a la recomposición. Yo hago mucho hincapié en esa palabra, en términos políticos, económicos, sociales. Nosotros tenemos que poder analizar y llevar adelante diferentes propuestas que nos permitan construir expectativas de futuro, opciones de futuro. Hoy en día estamos a prácticamente un año de las elecciones, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año que viene. La verdad que sería una desprolijidad y sería también una falta de respeto hacia la sociedad que hoy en día que la clase política espere de una manera pasiva hasta el año que viene para ver qué es lo que sucede en términos electorales, sin en la cotidianeidad intentar construir respuestas concretas, porque hoy la situación es muy, muy complicada.
en un montón de niveles. Yo vengo a una reunión, por ejemplo, con fábricas recuperadas de Lanús, que las fábricas recuperadas de todo el entramado productivo es el sector más vulnerado, porque son pymes y además son recuperadas por sus trabajadores, con todas también las diferentes trabas y obturaciones que tienen en relación a eso. Planteaban esto, ¿no? Que la situación, el aumento tarifario, sumado a la depresión del mercado interno, más al aumento de costos de la materia prima, y fundamentalmente lo que planteaba antes, ¿no? La depresión del mercado interno genera un combo explosivo que hace que una fábrica que antes tenía 70, 80 familias trabajando y tenga 15, 17, o que muchas fábricas están cerrando su persiana o se están reconvirtiendo, en vez de ser una fábrica productiva metalúrgica, sea un estacionamiento de autos para los vecinos del barrio, ¿no? Y eso indudablemente afecta a la pérdida de empleo concreto y genuino. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, independientemente de lo que está sucediendo, de poder construir respuestas concretas para esos sectores. Nosotros creemos que la política tiene que ver con eso, tiene que ver con lo cotidiano, y tenemos que ir con mucha responsabilidad y con mucha seriedad construyendo pequeñas victorias para los diferentes sectores sociales. Veníamos planteando, ustedes me comentaban o escuchaba por ahí de poder construir un espacio para el barrio, un merendero o lo que sea, digamos. Eso es una respuesta, eso es una victoria. Y eso es lo que tenemos que hacer cotidianamente, ir construyendo pequeñas victorias constantemente para volver a ganar la credibilidad, para que ese trabajador o trabajadora que todas las mañanas se pone el bolsito al hombro y sale a pelearla, entienda o sepa o empatice que esa clase política que hoy en día estamos intentando reordenar y para poder construir, digamos, un nuevo proceso político, lo represente, volver a construir esa representatividad. Nosotros perdimos la representatividad. La política se divorció demasiado. Perdimos, ¿hablas en términos generales a la dirigencia política? Sí, yo hablo del peronismo, fundamentalmente, porque el peronismo en la Argentina tuvo un protagonismo inexorable en todos los procesos de liberación, ¿no? Los últimos 12 años de gobierno, 2013 al 2015, un gobierno peronista que indudablemente puso la Argentina de pie, y fue generando pisos de derechos de los diferentes sectores. La realidad es que no nos alcanzó, la realidad es también que nos faltó. Entonces nosotros también tenemos que ver esas cosas y poder desde ese lugar y desde ese diagnóstico construir diferentes políticas para que el día de mañana podamos volver mejores, ¿no? Esta frase que quizás está media trillada. Bueno, hay que empezar a discutir qué sería volver mejores. ¿Qué sería volver mejores? ¿Construir en serio o reconvertir en serio la matriz productiva de la Argentina? Y eso sería volver mejores. Dejar de ser un país dependiente de la economía mundial como un mero exportador de materia prima. Cristina planteaba, por lo menos, muchachos, pónganle una bolsita a la soja, digamos, agreguémosle manufactura. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con que que la clase política no tiene que decir lo que está bien, no tiene que decir lo que es cómodo y no tiene que decir lo que marque la tendencia del Twitter. Lo que veo que muchas veces la dirigencia política aparece como opinando como si fuese un periodista, ¿no? Exacto. Entonces parece que se sientan en el panel y opinan respecto a la realidad como si no tuvieran nada que ver, ¿no? y como que no tuvieran nada que ver. ¿Y cuáles son las falencias de esta dirigencia? Porque yo te digo lo que a veces también me dicen los vecinos, claro, como que los políticos viven en una actualidad, una realidad, y los vecinos viven otra. Completamente de acuerdo. Nosotros desde nuestro lugar y con nuestras limitaciones intentamos construir esa idea de que la política tiene que hacerse cargo de las respuestas para los problemas concretos y cotidianos. Nosotros en Lanús venimos trabajando hace unos meses con la necesidad de una agenda y una política ambiental, porque lo entendemos que primero que es una gran deuda pendiente para el pueblo de Lanús y del conurbano, por un montón de situaciones. Es una multifactorial. Y después porque tiene que ver con que nosotros tenemos que ir construyendo esta idea de respuestas concretas, ¿no? Hoy en día en Lanús nos gobierna Cambiemos, en la provincia y en la nación también. Entonces nosotros no podemos ser opinólogos, como vos bien planteás. La clase política no puede dedicarse a ser opinólogos. También entiendo que es un aprendizaje,
porque el peronismo está, sobre todo esta camada, esta generación del peronismo, es un aprendizaje, está desarrollando un aprendizaje de cómo ser oposición democrática de un gobierno. Pero me parece que ya estamos en una etapa, ya hemos atravesado 3 años de oposición, que tenemos que alcanzar niveles de maduración que nos permita construir propuestas. Yo pertenezco a una organización que trabajó fuertemente con una ley de emergencia social, ¿no? Una ley que se construyó de abajo para arriba, que se trabajó fuertemente y que dio respuesta a un sector de la sociedad. Y que logró un consenso en el Congreso. Logró un consenso y salió por unanimidad. Ahora estamos peleando, por ejemplo, por una ley de emergencia en adicciones, que para nosotros, sobre todo los que vivimos en el conurbano, es un flagelo enorme. Tremendo. Y que el Estado mira para otro lado. Sí. Y que desde hace años que el Estado no pudo construir una respuesta seria al problema del consumo problemático y seria a combatir el narcomenudeo o el narcotráfico en la Argentina y en el conurbano, porque los que pagamos con vidas concretas somos los que venimos de los sectores populares y tipo de flagelos. Sí. Entonces a lo que voy es que dejemos, digamos, de ser meramente opinólogos, sí construyamos un serio diagnóstico, pero animémonos también a construir respuestas concretas. ¿Por qué? Vuelvo al tema y con esto cierro, digamos, el concepto. ¿Por qué desarrollamos una política ambiental? Y porque de cada 10 personas que se atienden en una unidad sanitaria de Lanús, 2 tienen enfermedades vinculadas a problemas ambientales, porque viven en medio de un basural, o bien cerca de un basural, o bien en un barrio como Villa Jardín, que no tiene ni un pasillo, la zanja entubada. Entonces tenemos todos los pibes y pibas con problemas eruptivos, ni que hablar de Villa Jardín, el problema del plomo en sangre, problemas respiratorios. Construyamos respuestas ahora. Por supuesto que desde cuando nosotros volvamos a tener el gobierno, vamos a poder desarrollar una política de Estado más amplia, más general, que pueda atravesar los diferentes sectores. Pero nosotros hacemos política porque tenemos una vocación de servicio, cuando estamos en el gobierno y cuando no lo estamos. Por eso somos militantes. Y eso es lo que hay que hacer y lo que tenemos que pregonar. Esa idea está muy vigente abajo, en los que se organizan, en el merendero, en el comedor, en el centro social, en la unidad básica. Eso está, porque no cerraron las persianas, porque todos los días se escuchan a los vecinos y a las vecinas. Hay que transmitir ese modo, ese método de trabajar a las grandes superestructuras de la política, porque para volver hay que volver a enamorar, ¿no? Mario Benedetti decía, la culpa es de uno cuando no enamora. Y la verdad es que nosotros en gran medida dejamos de enamorar. Tenemos que rever sin enojarnos. Es cierto, y eso lamentablemente, lo puedo hablar con conocimiento, sobre todo pegó muy fuerte esta idea de la que vos hablás, de desenamorarse, digamos, en muchos compañeros también, militantes, buenos compañeros, laburantes, comprometidos, y eso también hay que ir recuperándolo, ¿no? Con este mismo esfuerzo que vos decís, de la realidad, desde el hacer, desde el trabajar, desde el estar todo el tiempo hablando con el vecino y articulando y viendo hasta mismo entre nosotros del barrio, tratar de, no sé, si se le incendió la casa al vecino, darle una mano entre todos, desde ahí mismo, y de esa manera volver a recuperar esa militancia que también se perdió un poco por esto que vos decís, se desenamoraron también, ¿no? Totalmente, y esa credibilidad. Y después, por otro lado, la política, y sobre todo los que somos oposición y los que tenemos vocación de volver a gobernar Lanús, la provincia y la nación, tenemos que animarnos a discutir los grandes temas. Yo tuve una discusión seria, por ejemplo, con algunos compañeros cuando fueron las últimas inundaciones en Lanús, que hago un paréntesis, el intendente Grindetti en su plan de gestión le dedicó varios capítulos a su programa, a su plan hidráulico para Lanús, para poder resolver el problema de las inundaciones. Hizo un diagnóstico muy lindo, muy pintoresco, planteó la construcción de retenes hidráulicos, medidas a mediano plazo, largo plazo, no hizo nada. 3 años de gestión y no hizo nada. En Lanús nos inundamos mucho Siempre. más, ahora nos inundamos mucho más que antes porque ni siquiera hubo la política del enrejamiento de los sumideros, o una limpieza planificada de sumideros, o una poda de árboles también planificada, o la política de erradicación de basurales, que también es un factor que genera las inundaciones. Bueno, eso no existió. Ahora, nosotros como oposición, cada vez que nos inundamos, como oposición política con seriedad, no podemos limitarnos a decir, bueno, hagamos una juntada de frazadas y colchones. No termina el tema ahí, no es así. Claro. ¿Cuál es nuestro proyecto para resolver el problema de las inundaciones de Lanús?
Y yo se lo planteo a muchos compañeras y compañeros que tienen vocación de ser, que quieren ser candidatos el año que viene de Lanús. ¿Cuál es tu proyecto para resolver el problema de las inundaciones de Lanús? Seamos serios, no le tenemos más el pelo a la gente. Construyamos una clase política con seriedad, con formación y sobre todo con empatía abajo. Claro, totalmente. Muy bien, recién comentaba que ahí está conferencia de prensa del presidente, anunció la firma del decreto 632/18 del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional en conferencia de prensa anunció las medidas aprobadas a través del decreto. Este decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri y acompañada por la del jefe de gabinete, Marquitos Peña, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. En el mismo texto le ponen unos nombres maravillosos: Administración Pública más eficiente y eficaz. Es una redundancia, chicos. Les digo, les aviso, digo. Bueno, lo que hace es congelar las contrataciones, bonificación. Entre las medidas dictadas se prohíben nuevas designaciones y contrataciones del Estado Nacional. Lo mismo que tiene que ver con la prohibición de nuevos contratos de asistencia técnica con universidades nacionales. Ah, mira. La norma prevé la revisión de bonificaciones, premios, incentivos y suplementos salariales para determinar si son procedentes o no. La mayoría no van a ser procedentes, ¿qué te van a decir? Sí. Bueno, esto es lo más importante de lo que anunció el presidente de la Nación, o está anunciando en estos momentos. Vamos a ir un poquito de música y enseguida nos vamos. Por favor. Y enseguida nos vamos a referir a lo que pasa en los centros culturales de Lanús. ¿Sí? Vos estabas hablando no sé si estás al tanto de lo que sucedió. Vamos a hablar de ese tema. Barrio cultural. Sí. Ahí está. Vamos a hablar de eso. Vos hablabas de conformar una oposición democrática. Yo lo que me pregunto es si tenemos un gobierno democrático. Pero bueno, de eso a mí me da la impresión de que le tienen miedo a la cultura, ¿no? Diría Liliana Felipe, ¿sabes lo que diría Liliana Felipe? ¿Qué diría? Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, diría ella. Muy bien. Vamos, Liliana, vamos, todavía. Nos tienen miedo porque no tenemos No, te lo pido, por miedo. favor, poneme, Si no, me pongo a cantar yo, Largala. Me pongo a cantar yo. No la encuentra. Se le Perdón, bueno. Ahí está. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.